Bueno, vamos a ver hoy bien qué es una fuerza. Cuando uno quiere tratar de estudiar cómo se mueven las cosas, uno por lo general tiene que tratar de poder estudiar qué es lo que causa el movimiento de esos cuerpos. Cuando uno estudia solamente cómo se mueve un cuerpo, es un área de la física que se llama la cinemática, pero el área que estudia bien las causas de esos movimientos es la dinámica, y acá es donde aparece el concepto de fuerzas. ¿Qué es una fuerza? Es una interacción entre dos o más cuerpos, es decir, mínimo tiene que haber dos cuerpos. Un cuerpo no se puede hacer una fuerza por sí solo. Un ejemplo, por ejemplo, de una fuerza sería que yo tenga por acá una cartuchera. Entonces, una fuerza podría ser una interacción. En este caso sería que yo lo empiece a mover con la mano y eso produciría sobre la cartuchera que se empieza a mover. Entonces, algo que podemos notar es que las fuerzas tienen un efecto que es, vamos a escribir acá, efectos. Y uno muy claro es que lo que hace es mover a los cuerpos. Voy a poner acelerar cuerpos, porque si bien puede mover un cuerpo, como era en este caso, otra cosa que puede hacer es a un cuerpo que se está moviendo, le puede cambiar la forma en que se mueve o lo puede frenar. Entonces, algo un poco más formal, es decir, acelerar cuerpos. Otro efecto que puede producir una fuerza es deformar un cuerpo. Deformar. Por ejemplo, si yo vengo y le pego al pizarrón, probablemente el pizarrón se rompa y eso es una deformación. Además, con las deformaciones también podemos ver dos tipos de deformaciones. Tenemos, por un lado, las deformaciones plásticas. Las deformaciones plásticas son las que cambian el cuerpo y ese cuerpo no vuelve a su posición original. Por ejemplo, si yo le pego al pizarrón, el pizarrón se rompe y no se vuelve a arreglar solo, salvo que una persona trate de hacerlo pegándolo de alguna forma. Eso no siempre pasa, hay algunas deformaciones que son las elásticas que hacen que el cuerpo vuelva a su forma original. Es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno tiene un resorte y lo estira un poco. Al estirar el resorte y soltarlo, el resorte suele volver a su forma original. Algo más para resaltar sobre las fuerzas es que las fuerzas no son una propiedad. Es decir, una propiedad de un cuerpo puede ser la masa, ¿sí? Puede ser el volumen, la densidad. Esto tiene su masa, su volumen y eso. Pero una fuerza es algo distinto. Una fuerza es una interacción. Es decir, el cuerpo no puede tener fuerza. Uno está acostumbrado a usar en la vida cotidiana que una persona tiene fuerza. Pero eso no es algo que físicamente sea correcto. La fuerza es una interacción entre dos o más cuerpos. Entonces esos cuerpos tienen que aparecer sí o sí. Y bueno, esto es como la base conceptual sobre qué son las fuerzas. Ahora, esto está como muy lindo, pero para poder usar esto bien, para poder describir cómo son los movimientos de los cuerpos, es necesario pasar todo esto a un lenguaje matemático, y esa es la parte de la física donde por lo general se suelen complicar un poco más las cosas. ¿Por qué es que se suelen complicar? Porque en la física el lenguaje matemático usado no es al que uno está acostumbrado antes de tener un curso de física, que es usar lo que se llaman los vectores. Es decir, uno está acostumbrado, por ejemplo, a tener dos números. Por ejemplo, tengo el número 1, tengo el número 2 y sé que si lo sumo me da 3. Y eso es una cosa muy fácil. Pero cuando uno, en vez de sumar números, suma fuerzas, ya la cosa es muy distinta. No es solamente sumar números, se suma otra cosa que es un vector. Entonces, vamos a ver que hay dos tipos de magnitudes, es decir, las que necesitan de esos vectores, que ahora vamos a detallar un poco mejor qué es.
o las que necesitan solamente de un número. Entonces, vamos a poner magnitudes escalares. Bien, las magnitudes escalares son aquellas magnitudes que solamente con un número y una unidad ya quedan completamente definidas. Esa es como la definición perfecta de que es una magnitud escalar. Si quisiéramos ver un ejemplo, podríamos decir la masa. La masa es una magnitud escalar porque si yo digo que la masa de un cuerpo son 5 kilogramos, ya queda completamente definida. Tenemos un número y una unidad. Y la mayoría de las magnitudes que uno conoce previo a tener un curso de física son casi todas escalares. Es decir, uno ve introducciones a lo que es trabajar con magnitudes en ciencia y todas esas suelen ser escalares. Las magnitudes vectoriales, entonces, son aquellas que, a diferencia de las escalares, magnitudes vectoriales, que a diferencia de las escalares, no basta con un número para poder decir exactamente la magnitud al completo. ¿A qué me refiero con esto? Yo, cuando estoy moviendo esta cartuchera, lo puedo hacer de muchas formas y un número solo no me da toda la información. Por ejemplo, yo puedo empujar la cartuchera hacia allá, pero también puedo empujar la cartuchera hacia acá. Son dos formas distintas de moverlo y solo con números no se puede describir completamente cuál es la fuerza que yo estoy haciendo. Necesito de algo más para poder terminar de describir qué es lo que está pasando acá. Entonces, lo que se suele usar, una idea visual sobre qué es lo que está pasando, es decir, bueno, ¿hacia dónde estoy haciendo yo esa fuerza? Por ejemplo, acá, si yo estoy haciendo así, sería razonable que la fuerza sea hacia allá. Entonces, podemos inventarnos una flecha que apunte hacia el lugar que estoy haciendo la fuerza. Hacemos, por ejemplo, por acá un dibujo, acá está la mesa con la cartuchera. Si yo la estoy moviendo hacia allá, puedo dibujar acá una flechita que indicaría hacia dónde estoy haciendo yo esa fuerza. Le vamos a poner F con una flecha arriba para describir que eso es la fuerza de nombre F. Ahora, exactamente, ¿qué es lo que se necesita para describir una magnitud vectorial? Bueno, se necesita de esta flecha, que es un vector, que ahora vamos a definir bien qué necesita un vector para estar definido, y además de una unidad. Entonces, magnitudes escalares solamente necesitan de un número y de una unidad. Las magnitudes vectoriales necesitan de un vector y una unidad para quedar completamente definidas. Entonces, necesitamos poder definir bien qué es un vector. Que si bien ya solo con la flecha queda claro hacia dónde es, hay que tratar de llevar esa flecha de un dibujo a algo ya sea matemático o por lo menos a un lenguaje que pueda quedar escrito. Entonces, vamos a poner por acá vector y vamos a ver qué cosas necesita un vector para quedar definido. Un vector necesita de 4 cosas para quedar definido y estas son una dirección, un sentido, un módulo y un punto de aplicación. Arranco por la última, punto de aplicación. El punto de aplicación es el lugar donde yo estoy ejerciendo la fuerza. Por ejemplo, cuando yo estoy empujando acá la cartuchera, es el lugar donde está el contacto entre mi mano y mi cartuchera. Por ejemplo, sería este lugar de acá.
Ahora, no solo es indicar el punto de contacto, sino hay que indicar sobre qué cuerpo es la fuerza. Yo cuando estoy moviendo la cartuchera, la fuerza se la estoy haciendo yo a la cartuchera. Entonces, en este ejemplo, el punto de aplicación es la cartuchera y además el punto de contacto entre mi dedo y la cartuchera. Bien, después tenemos que definir la dirección. Entonces, la dirección básicamente vendría a ser como el hacia dónde va la flecha. ¿A qué me refiero con el hacia dónde? Hacia dónde está inclinada. Ojo, no es que vaya a la derecha, eso es otra cosa. Lo que me refiero es que esto puede estar así horizontal, puede estar vertical o puede estar inclinado para cualquier otro lado. Entonces, la dirección lo que viene a ser más formalmente es una recta. Entonces, voy a dibujar por acá esta recta. Esta recta de acá, que le voy a llamar, por ejemplo, R, es la recta que contiene al vector. Entonces, ¿qué es la dirección de un vector o de una fuerza? Un vector es algo más general, no solo las fuerzas son vectores, hay muchas magnitudes vectoriales. La dirección de un vector es la recta que contiene a ese vector. En este caso, si tuviera que aclarar cuál es la dirección de esta fuerza, diría, bueno, esta es una dirección horizontal, ¿sí? Bien, pasamos ahora al sentido. El sentido es hacia dónde apunta la flecha. Es decir, en esta recta, esto puede, desde el punto de aplicación, puede apuntar tanto para la derecha como para la izquierda. Entonces el sentido solamente es decir, bueno, derecha o izquierda en este caso. Si fuera otra flecha, arriba, abajo, arriba a la izquierda, arriba a la derecha, lo que corresponda. Y por último tenemos el módulo. El módulo lo que viene a representar es qué tan grande es esa fuerza. Es decir, yo puedo hacer una fuerza de este tamaño o puedo llegar a hacer una fuerza que sea más grande. Puedo hacer algo que sea así. Voy a ponerle G de nombre a la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que indica el módulo? Eso, qué tan grande es esa flecha, y lo indica a partir de un número. Entonces, yo puedo tener una fuerza que tenga valor 1, puedo tener que tenga valor 2 y así con cualquier otro número real. Bien, positivos. El módulo siempre tiene que ser positivo, no existen los módulos negativos. En caso de que un módulo dé negativo, hay que ver bien qué es lo que está pasando, pero no es algo en lo cual vamos a detenernos ahora. Entonces, el módulo es un número y tengo que tratar de poder llevar esto que tengo acá a un número, y eso lo tengo que hacer a partir de una escala. Entonces, yo por ejemplo puedo decir que en este dibujo, si yo tengo una flecha que mide, no sé, imagínense que acá hay 3 centímetros, puedo decir que 3 centímetros equivalen a 1 newton, por ejemplo. Entonces, en este caso, si esto mide 3 centímetros, esta es una fuerza de 1 newton. Y una vez que yo tengo estas 4 estas 4 partes de los vectores, tengo definido bien qué es un vector. Acá ya adelantaba el tema del newton. El newton es la unidad que tiene la fuerza. Otro vector, en vez de un newton, va a ser la unidad que corresponda. Pero cada magnitud tiene que tener una unidad. Entonces, con todas estas 4 cosas más la unidad, queda totalmente definido qué es una fuerza. Vamos a ver algún ejemplo de representación de alguna fuerza. Por ejemplo, vamos a ver una fuerza que, vamos a verla acá, ejemplo. Vamos a ver una fuerza que tenga una dirección vertical. Vamos a ver que tenga un sentido hacia abajo. Un módulo de 100 newtons y que el punto de aplicación
sea el centro de la cartuchera. Entonces, imagínense que esta es la cartuchera. El punto de aplicación dijimos que es el centro, por lo tanto, la fuerza, vamos a hacer el dibujo bien, ya que estamos, esa sería la mesa, la fuerza tiene que salir desde este lugar. Este punto que está marcado acá es el punto de aplicación, es el centro. Ahora, dice que la dirección es vertical, por lo tanto, yo tengo que trazar una recta por acá que sea vertical. Esto, verde, es la dirección. El sentido dice que es hacia abajo, por lo tanto la flecha va a tener que apuntar de acá para allá. Y para poder hacer del todo la flecha tenemos que usar esto del módulo. Entonces, tenemos que inventar una escala. Por ejemplo, yo voy a inventar una escala que me parece conveniente para este caso, que va a ser que 1 centímetro equivale a 10 newtons. Por lo tanto, haciendo una regla de 3, podemos decir que 10 centímetros van a ser igual a 100 newtons. Por lo tanto, la flecha que yo haga tiene que ser de 10 centímetros. Si yo saco de acá, sacamos una regla, podemos hacer así. Acá son 10 centímetros. Le voy a poner F de nombre. Queda dibujada nuestra fuerza que habíamos escrito acá con todas sus características. Esta sería una forma de pasar del lenguaje escrito o más matemático a una representación gráfica. Vamos a ver un ejemplo más sobre cómo representar fuerzas. Vamos a ver una que tenga una dirección de unos 30 grados sobre la horizontal. Vamos a pedirle que sea hacia arriba a la derecha. Y que tenga el mismo módulo y el mismo punto de aplicación. Vamos a dejar la fuerza anterior. No, mejor borramos. Así queda un poco más prolijo, no cuesta nada. Acá tenemos de vuelta la mesa con la cartuchera. Entonces, ahora tengo que hacer la dirección de esta fuerza. La dirección son 30 grados sobre la horizontal. Por lo tanto, necesito o una escuadra o un semicírculo. Yo voy a usar un semicírculo y vamos a poner desde acá, que es más o menos el centro, el punto de aplicación. Vamos a hacer por acá, más o menos están los 30 grados. Entonces, la dirección va a ser esta recta que está por acá. Voy a marcar mejor con otro color el punto de aplicación, así se distinguen. La línea punteada azul sería la dirección. El sentido dice que es arriba a la derecha, o sea que va a ser para allá. Y si yo tengo que dibujar el vector, tengo que usar de nuevo la escala que tengo acá definida. Entonces va a quedar algo de unos 10 centímetros de nuevo. Por lo tanto, la fuerza quedaría dibujada así. Y básicamente esta es la forma en la cual se puede definir una magnitud vectorial, como lo son las fuerzas. Bien. Ahora, las magnitudes vectoriales tienen otra forma de sumarse o multiplicarse. Es decir, uno puede sumar números, como les mostraba hoy, 1 más 2 es igual a 3, pero si yo tengo dos fuerzas, como es esta que tengo acá dibujada, y dibujo acá otra fuerza, la forma de sumarlas no es tan fácil, porque estoy sumando dos flechas. Eso es algo muy distinto y que no se puede hacer así nomás, pero lo dejo por ahí, lo vamos a ver en otro video.